Continuamos en Revista de la Mañana, 9:20 y hablemos un poco sobre los derechos humanos de aquellos que están privados de la libertad. Hablemos un poco sobre los 10 años que pues cumple la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión. Y para hablar de este tema está con nosotros dos invitadas muy importantes. Ellas son Juliana Gutiérrez, abogada de la Corporación Humanas Colombia, y Claudia Cardona, que es fundadora de la Corporación Mujeres Libres, a quien la saludamos con los muy buenos días en Revista de la Mañana. Muy buenos días, Juliana. Buenos días a todas y todos, ¿cómo están? Muy Mucho bien, gusto, Juliana Gutiérrez. gracias por estar con nosotros, Juliana, y muy buenos días, Claudia. Muy buenos días y gracias por la invitación. Gracias a ustedes dos por estar con nosotros y empecemos a contarle a los oyentes, a ponerlos un poco en contexto, qué es la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión. Empecemos con Juliana. Claro que sí. Bueno, la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión, como tú muy bien lo decías, lleva 10 años en funcionamiento y somos un grupo de más o menos en este momento más de 12 organizaciones de la sociedad civil que nos encargamos de defender los derechos de las personas privadas de la libertad aquí en Colombia. Llevamos pues por mandato constitucional mediante la sentencia T388 que dicta o que define el estado de cosas inconstitucional en materia penitenciaria y carcelaria, nos dan la facultad y la potestad de empezar a hacer esta veeduría para defender los derechos de estas personas, pues que digamos han sido invisibilizadas por la sociedad por muchos años. También, Claudia, háblenos un poco también sobre ese trabajo que realiza la comisión, sobre esa misión tan importante que tiene la comisión y también cuéntenos un poco sobre la sentencia que dio origen a la misma. Bueno, la comisión de seguimiento, pues como lo dijo Juliana, está integrada por organizaciones de la sociedad civil, quienes vamos a las cárceles a nivel nacional a hacer seguimiento a diferentes ejes, como el eje de alimentación, infraestructura, servicios públicos, resocialización, alimentación, son varios en donde nosotros recopilamos toda esta información, lo que vemos en las cárceles y las ponemos en los informes que presenta la Comisión de Seguimiento ante la Corte Constitucional. Y este trabajo es precisamente visibilizando la situación de las personas privadas de la libertad para que el Estado trabaje por no vulnerar los derechos a las personas privadas de la libertad. Ahora cuéntenos un poco sobre cuál es esta situación actual de los derechos humanos aquí en las cárceles de Colombia. Pues en Colombia se viene presentando el estado de cosas inconstitucional ya hace muchísimo tiempo y como lo dijo Juliana, en el 2013 sale una nueva sentencia de la Corte donde dice que pues que se siguen vulnerando los derechos y de aquí en adelante la Corte también ha ratificado esto, o sea, en Colombia no ha cambiado este tema. Entonces, lo que ocurre es que se vulnera, por ejemplo, el derecho a la alimentación digna. En este momento y actualmente, por ejemplo, en la cárcel del Buen Pastor, que la conocemos todos así, se presenta un problema de alimentación para las mujeres privadas de la libertad. Hemos sabido durante ya 2 semanas que el almuerzo, por ejemplo, lo están entregando a las 6 de la tarde, 5 de la tarde, 6, y pues el desayuno fue entregado a las 4 de la mañana. Entonces esto no tiene, pues vemos que la empresa de alimentos contratada por el mismo Estado no está respondiendo, pero sin embargo, pues no hay como esa garantía de los derechos para las mujeres. Pero si bien también esto se presenta a nivel nacional, con hombres, con mujeres, es algo que reiterativamente se viene presentando con el tema de la alimentación. En cuanto pues al hacinamiento, todo es bien sabido que las cárceles están llenas de personas privadas de la libertad, que las condiciones de infraestructura no son las mejores para que estas personas permanezcan allí. En cuanto a salud, pues hay un montón de temas, no está bien atendida,
no hay suficiente personal médico para atender tantas personas en las cárceles y pues puntualmente en el tema de mujeres no hay atención especializada como atención ginecológica, citologías, etcétera. Háblenos también sobre estas problemáticas estructurales que se siguen sin resolver dentro de las cárceles colombianas y cuál es este problema específico que aún sigue sin resolverse, Juliana. Sí, claro que sí. Como lo decía Claudia, digamos que los avances han sido pocos o, pues digamos que muy sutiles en cuanto a protección de derechos de las personas privadas de la libertad. Lo vemos tanto en cárceles de mujeres como en cárceles de hombres. Nosotros pues hacemos Estamos al diálogo con nuestras invitadas especiales, hablando sobre una información que es muy importante y son noticias que no se visibilizan normalmente y es cómo se le hace seguimiento puntualmente a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Para eso está la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión. Juliana nos estaba contando de todos los derechos que se vulneran que nos expuso Claudia. Juliana nos estaba contando cuál es ese más vulnerado. Claro que sí. Entonces, digamos en el último informe, que es el 12º informe de la Comisión de Seguimiento, el informe general sobre el estado de cosas inconstitucional en las cárceles, detectamos varias vulneraciones, como lo decía Claudia, sobre todo en temas como el derecho a la resocialización, en temas de infraestructura carcelaria y penitenciaria, en temas de salud, derecho a la salud y acceso a la salud de las personas privadas de la libertad, la alimentación, como lo decía Claudia, y también el acceso a la justicia. Todo esto lo pueden ver en nuestro último informe, sin embargo, pues claramente vemos que hay una situación muy complicada en las cárceles de Colombia, y no solamente en las cárceles de Colombia, sino también en las estaciones de policía, en los centros de detención transitoria, que también se han convertido espacios en donde se les vulnera los derechos a las personas que están privadas de la libertad en esos espacios. En cuanto al derecho a la resocialización, vemos que en la mayoría de las cárceles no se logra terminar un proceso de resocialización adecuado. Los programas de trabajo y educación pues son muy pocos, entonces hay una falta de oferta en estos programas, también hay una falta de materiales para poder realizar estos programas y hay también falta de acompañamiento para poder tener continuidad en estos programas y que sean efectivos para la resocialización. Para el 2024, solamente 49% de las personas hacía parte de actividades laborales y 38% de las personas privadas de la libertad hacían parte de programas de educación. Pues esto digamos que es un porcentaje muy bajo en ambas categorías. Y en temas de infraestructura también, las cárceles continúan teniendo una situación de hacinamiento impresionante, o sea, los niveles de hacinamiento tanto en las cárceles de hombres como mujeres es altísimo. Se presentan temperaturas extremas, espacios inadecuados para educación, salud o visitas familiares, y el hecho de construir más cárceles o más espacios o ampliar la detención a estos centros de detención transitoria tampoco ha sido la solución para erradicar el problema de hacinamiento y pues de infraestructura en el sistema penitenciario y carcelario. Las cárceles existentes pues no cuentan con un mínimo de salubridad e infraestructura. Vemos pues cuando hacemos visitas a las cárceles vemos que la infraestructura o básicamente los edificios están cayendo. Entonces, pues sí, es bastante preocupante. Clau, no sé si quieras hablar sobre los demás, el derecho a la salud, la alimentación y el acceso a la justicia. Bueno, en cuanto al derecho a la salud mental no se está atendiendo en las cárceles. El año pasado, en el 2024, se presentaron aproximadamente 270 intentos de suicidio que no, en sí todos no fueron atendidos y aún no se implementa la política pública, una política pública de salud mental en las cárceles. Cuando vamos a las cárceles encontramos muchas personas se nos acercan y nos dicen es que no soy atendida, pero lo que vemos es que hay solo un profesional en psicología en las cárceles o no hay. Entonces, y sobre todo afecta también a las mujeres precisamente porque son las mujeres cuidadoras que deben estar pendientes o que están pendientes también de sus familias y esto afecta.
Por otro lado, pues las enfermedades como la tuberculosis o la varicela, que son tratables, siguen cobrando vidas. Hay muchas muertes de personas privadas de la libertad por estos temas. En cuanto a la alimentación deficiente y lo que decía, pues no se cumple con las dietas especiales para las personas privadas de la libertad que lo necesitan y que están diagnosticadas con alguna enfermedad y que les mandan estas dietas. Esto no se está cumpliendo. Se les entregan alimentos dañados en descomposición, las cocinas son insalubres. Vemos como en el Buen Pastor hace la semana pasada está un poco cerrada porque encontraron como ratones en la cocina y esto es terrible. Entonces también han habido intoxicaciones masivas que afectan precisamente la salud de todas las personas privadas de la libertad. En el informe que nosotros como comisión presentamos, se muestran estas condiciones en las que en ocasiones llega la comida de esta manera para las personas privadas de la libertad, donde se puede ver el moho, la falta de cocción de los alimentos y pues las mismas personas cuando les llega la alimentación sienten el olor que está en la alimentación descompuesta. Y en cuanto al acceso a la justicia, mientras las personas privadas de la libertad presentan tutelas, peticiones, denuncias, pues las entidades públicas no responden y pues muchas personas incluso mueren de atención en salud por esto, porque no son atendidas ni siquiera pasando una tutela. Entonces, solo avanza un 10,25% de los procesos disciplinarios contra funcionarios que trabajan en las prisiones, como la Guardia Penitenciaria. Hablemos, Claudia, lo que usted cuenta es de verdad aterrador y es muy lamentable porque es algo que, como bien se sabe, la sentencia es del 2013, llevamos 12 años, y es una situación es una sentencia que evidenciaba unos violaciones de derechos humanos, inclusive antes de esa sentencia. Hablemos ustedes como comisión que le han hecho seguimiento durante estos 10 años y han tenido la oportunidad de estar prácticamente en 3 gobiernos, digámoslo así, han tenido que ver cómo cada administración, cada gobierno que llega a Colombia, cada presidencia, pues le da un trato a este tema. ¿Ha habido algún avance que se pueda rescatar? ¿O hemos al menos mejorado en algo o lo que hemos hecho es empeorado? ¿Cómo ven ustedes la situación y ese balance que hacen de estos 10 años de cara a los gobiernos de turno que han tenido que ustedes, digamos, estar y también seguramente solicitar cosas a favor de las personas privadas de la libertad? Pues nosotros quisiéramos decir que esto ha avanzado y si bien este gobierno como ha adelantado algunas cosas, lo que nos preocupa es que las mismas personas privadas de la libertad nos sigan diciendo que esto sigue pasando, que la alimentación sigue en lo mismo, la infraestructura lo mismo, o sea, todos estos temas que hemos hablado y lo que vemos es que empeora. Si bien las entidades, nosotros estamos ahí como haciendo seguimiento y algunas entidades de control del Estado también hacen seguimiento, pero no pasa nada. Como vemos, pues la alimentación sigue siendo mala, el hacinamiento pues aumenta, el acceso a la justicia es terrible porque incluso si las personas privadas de la libertad quieren pronunciarse como evidenciar la situación de la vulneración de derechos humanos, pues son castigadas, sí, dentro de las cárceles por el personal de guardia, entonces prefieren no denunciar muchas cosas. Entonces, si no denuncian y nosotros vemos lo que vemos, imagínense cómo estarán las cosas adentro, o sea, empeoran y esto es preocupante que en lugar de avanzar, esto esté como retrocediendo, se esté presentando muchas más cosas. Cuéntenos Ay, ahora sí cuáles son estos logros específicos que ha logrado la Comisión de Seguimiento a la Vida en estas prisiones de Colombia. Pues como decía Juliana, tenemos los 12 informes especializados de seguimiento en donde visibilizamos todas estas situaciones que se presentan en las cárceles de vulneración a derechos.
Eh, Hemos desarrollado propuestas a la política criminal, hemos intervenido ante varias situaciones o pronunciamientos que se han dado tanto en la Corte Constitucional como en el Congreso. Pues la comisión trabaja muy duro. Además, hay que tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil que estamos involucrados en la comisión de seguimiento lo hacemos también de una manera porque queremos, porque trabajamos por esta población, pero ha sido un poco complicado también por em, como por los peros, que a veces no nos dejan entrar en las cárceles, si bien el mismo IMPEC sacó una resolución en la que nos permite el ingreso. Muchas personal de los directivos de las cárceles no lo conocen y eso que ya lleva varios años, pero siempre nos ponen problema. Hemos trabajado en eso para ver en qué más se puede avanzar. Juliana, hablemos también un poco de los 10 años que de esta comisión, ustedes, aparte de esos logros, ¿cuál es la tarea que tienen? Los retos que se vienen para seguir avanzando, seguir acompañando a todos aquellos que están privados de la libertad. Entonces, hablemos sobre esas tareas que se vienen de cara pues, a este futuro, este panorama que no es nada alentador. Claro que sí, bueno, las tareas son muchísimas. Digamos que seguir avanzando en esta superación del estado de cosas inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario no es para nada fácil, como lo decíamos, por todos los retos que encontramos en materia de funcionariado, de instituciones, de infraestructura, de, pues también, sí, como también un poco lo que decían de los cambios de gobierno, eso también claramente tiene un impacto gigantesco en el trabajo de la comisión, como ha habido gobiernos que están abiertos a oír, hay los que no, digamos que hay los que ni siquiera abren las puertas para tener conversaciones con la comisión y acerca de las personas privadas de la libertad. Entonces el reto que se viene claramente pues es este nuevo periodo electoral. Pues sí, como poner en la agenda de las personas que van a liderar este país a las personas privadas de la libertad, ponerlos como prioridad, seguir trabajando por una política criminal que tenga como eje la garantía de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, incluir incluso la salud mental, que es un tema recurrente en las conversaciones que tenemos con las personas privadas de la libertad, visibilizar muchísimo más el tema de la salud mental en el interior de las prisiones. E implementar medidas alternativas a la prisión para crear espacios dignos de resocialización para las personas privadas de la libertad. Entonces los retos son muchísimos, se viene un cambio gigantesco en materia gubernamental, entonces esperamos pues que el siguiente gobierno que venga tenga apertura a la discusión, y poner en su agenda a las personas privadas de la libertad. Y como lo decías, pues estamos cumpliendo 10 años como comisión de seguimiento y para eso queremos invitarlos a todas y todos a nuestro evento el próximo lunes 9 de junio en la Universidad de los Andes de 8 de la mañana a 12 del día, en donde vamos a estar conversando un poco más a fondo sobre estos temas tan importantes y que a veces muy poco conocemos sobre las personas privadas de la libertad. Juliana, ya que nos habla del evento, cuéntenos, ¿es entrada libre? ¿Cómo hacer para inscribirse, para ingresar? Y aquellos que no pueden presencial, ¿lo pueden seguir virtual? Claro que sí. Entonces, la entrada pues es con inscripción. Podemos enviarles por acá el enlace de inscripción y pues también lo estaremos anunciando en nuestras redes sociales, las redes de las organizaciones. Lo podrán ver pues mediante redes sociales. Digamos que sí, el enlace pues deben inscribirse para poder asistir. Pero sí, nada más. No hay ningún requisito adicional a ello. Bueno, pues ahí está entonces esta invitación. Pues ya para cerrar, Claudia, una invitación final. Ya Juliana nos contó sobre esos retos. Usted una invitación final también para que las personas que nos están escuchando tengan esa sensibilidad y no miren el caso de las personas privadas de la libertad como si fuera un caso por allá aparte que no tiene nada que ver con nosotros cuando es un tema de sociedad bien importante.
Claro, es importante ver no solamente que se cometió un delito, sino las circunstancias por las que se cometió el delito y sobre todo esas circunstancias por las que las mujeres están privadas de la libertad. Y que sabemos que en estudios, y lo hemos dicho en nuestros informes, las mujeres privadas de la libertad están allá precisamente por delitos de necesidad económica, porque son cuidadoras, porque son quienes sostienen la familia, ¿sí? Son mujeres cabeza de familia. Y cabe aquí también compartir que la Comisión de Seguimiento sacó un informe hace muy poco sobre mujeres en prisión, violencias que atraviesan muros. Entonces, también tener en cuenta este tema. em, que es muy importante porque necesitamos una política criminal, no solo con enfoque de derechos humanos, sino con enfoque de género. Tener en cuenta estas situaciones es importante para entender por qué muchas mujeres están en la cárcel. Entonces les invito pues a todos quienes nos están escuchando como a leer esto, a analizar un poco sobre estas situaciones y no solamente pues a juzgar, sino pues a entender cuál es la problemática, que no es una problemática individual, personal, sino es una problemática estructural. Claudia, muchas gracias por estar en la UD Estéreo. Muchísimas gracias por la invitación. Y también muchas gracias, Juliana, por estar con nosotros. Muchas gracias por tenernos acá y oírnos en este tema tan importante. Muchas gracias. Así es, así es. Juliana y Claudia, nuestras invitadas, hablando sobre qué tanto ha avanzado Colombia en la protección de derechos humanos para los privados de la libertad y puntualmente sobre los 10 años de la Comisión de Seguimiento a la Vida en Prisión. Estábamos al diálogo con Juliana Gutiérrez, abogada de la Corporación Humanas Colombia, y Claudia Cardona, fundadora de la Corporación Mujeres Libres.